Actualización importante para todos los beneficiarios del Seguro Social. El senador Bernie Sanders nuevamente se ha parado ante el Congreso pidiendo que aprueben la ley de expansión de la seguridad social. Así es, señores, hace tiempo que no tenemos noticias sobre este proyecto. Este proyecto de ley que podría solventar el seguro social durante los próximos 75 años y podría aumentar los beneficios hasta $2.400 extras al año. ¿Cómo es que impactará esto a las personas mayores, a los discapacitados? La ley de expansión de seguridad social fue presentada originalmente por Sanders junto con otros 9 senadores, donde venían incluidos Elizabeth Warren, Sheldon Whitehouse y Tina Smith. Pues bueno, es que este aumento beneficiaría a 1 de cada 4 personas mayores que viven con menos de $15,000 al año, al igual que 1 de cada 2 que viven con menos de $30,000 al año. Estamos hablando de un incremento de $2.400, lo cual sin duda alguna marcaría una diferencia significativa para muchas personas. ¿Crees que con esta nueva presión por parte de Bernie Sanders, esta ley sería aprobada? Déjanos tu comentario y comparte tu opinión. Pues así es, señores, Bernie Sanders exigió al Congreso que apruebe rápidamente una nueva ley para poder reducir la inaceptable tasa de pobreza entre los ciudadanos de la tercera edad y garantizar que los trabajadores estadounidenses puedan volver a jubilarse con la dignidad y el respeto que se merecen. Pues el senador independiente de Vermont afirmó en esta audiencia que se celebró en esta semana como presidente del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado, sobre la crisis que se está viviendo en la jubilación del país. Pues Sanders habló sobre la pérdida de pensiones y planes de beneficios fijos entre los trabajadores estadounidenses, el cual pues ha llevado a una tasa de la pobreza del 23% entre los ciudadanos mayores, una tasa de las más altas en comparación con otros países ricos. Un ejemplo es Dinamarca, donde solo el 3% de las personas mayores viven en pobreza, o en Francia, donde la tasa de pobreza de las personas mayores es del 4.4%. Pues bueno, tenemos varios países para poder comparar. Bernie Sanders pidió nuevamente al Congreso que aprobara su ley de expansión del Seguro Social. Esta ley, muy famosa, por cierto, que fue presentada el año pasado junto con otros 9 senadores, donde vimos a Elizabeth Warren, a Sheldon Whitehouse y Tina Smith. Este proyecto de ley haría que el Seguro Social volviera a ser solvente y por lo menos durante los próximos 75 años. Buscaría ampliar los beneficios del programa para las personas mayores, para las personas con discapacidades. Busca darte en tu bolsillo $2.400 al año extra, marcando una gran diferencia en la vida de miles de adultos mayores. En consonancia con la postura de larga data que tiene Sanders de exigir que los ricos paguen su parte justa al programa, la ley de expansión del Seguro Social aplicaría el impuesto sobre la nómina del Seguro Social a todos los ingresos, incluidos los de ganancias de capital y dividendos, más que todo dirigido para aquellos que ganan más de $250,000 por año. Pues actualmente Sanders afirmó que los estadounidenses más ricos se están beneficiando de un límite al impuesto sobre la nómina del Seguro Social. Afirmó que de manera absurda e injusta, un multimillonario paga la misma cantidad de dinero de seguridad social que alguien que gana unos $168,700 al año. Esto significa que si usted gana hasta $168,700 al año, paga el 6,2% de sus ingresos en impuestos a la seguridad social. Pero si gana 10 veces más de $1 millón, paga solo el 0,62% de tus ingresos en impuestos a la seguridad social. En una entrevista con CNN durante el fin de semana, se le preguntó a Sanders sobre una propuesta republicana que es el aumentar la edad de jubilación
en lugar de financiar adecuadamente a la seguridad social mediante impuestos a los ricos. Y pues él afirmó sarcásticamente que es una idea brillante. Si tenemos a nuestra gente de 87 años, haciendo compras en el supermercado, ¿sabes? La gente ha trabajado duro toda su vida. Este es el país más rico de la historia del mundo. Aumentar la edad de jubilación es recortar beneficios. Bernie Sanders propuso que se exija a todas las corporaciones de Estados Unidos que proporcionen a sus empleados un plan de jubilación o den a los trabajadores la opción de contribuir a un plan de pensión federal que es muy similar a la cual reciben los miembros del Congreso y los empleados federales. Si el Congreso puede proporcionar billones de dólares en exenciones fiscales a los multimillonarios y a las grandes corporaciones, pues bueno, si el Congreso puede rescatar a los delincuentes de Wall Street que hicieron que millones de estadounidenses perdieran sus empleos, sus hogares y sus ahorros, por favor, no me digan que el Congreso no puede apoyar una jubilación segura para los trabajadores estadounidenses. La ley de expansión del seguro social es la clave para muchos. Fue introducida por primera vez el 9 de junio por Sanders y el representante estadounidense Peter DeFazio. Esto fue en el año 2023. Según los términos del proyecto de ley, cualquier persona que actualmente sea beneficiario del seguro social o que cumpla 62 años en el año en curso recibiría $200 adicionales en cada cheque mensual. Es decir, los beneficiarios del seguro social podrían obtener $2.400 adicionales al año en beneficios, todo si es que este proyecto de ley logra la aprobación. Algo que las personas mayores sin duda van a agradecer, ya que la inflación está eliminando sus aumentos anuales del costo de vida. Si bien la introducción inicial de esta medida pues fue en el 9 de junio, ha permanecido inactiva bastante tiempo. Sanders y su coalición de partidarios, incluyendo los confirmantes Elizabeth Warren, Jan Schakowsky, Val Hawley, son varios que han decidido renovar el interés en medio de los recortes propuestos al seguro social, mientras Estados Unidos ha estado enfrentando pues todas estas crisis. Recordemos que el último borrador de este proyecto de ley también nos ofreció una forma de avanzar con este programa, el cual está gravemente subfinanciado y garantiza que las generaciones futuras puedan recibir los beneficios hasta el año 2096, grabando a las personas con mayores ingresos del país. En un momento en el cual casi la mitad de los estadounidenses mayores no tienen los ahorros para la jubilación y casi el 50% de los adultos mayores del país están tratando de sobrevivir con un ingreso de menos de $25,000 al año, el trabajo que tiene el Congreso no es recortar el seguro social. La tarea es ampliar la seguridad social para que todos estos adultos mayores en Estados Unidos puedan jubilarse con la dignidad que se merecen y que todas las personas con discapacidades puedan vivir con la seguridad que necesitan. La legislación que se está presentando ampliaría los beneficios de seguridad social en $2.400 al año y ampliaría la solvencia del seguro social durante los próximos 75 años, garantizando que de este modo las personas más ricas de la sociedad paguen la parte justa que les corresponde al sistema. En la actualidad, un director ejecutivo, por ejemplo, del Wall Street, que gana unos 30 o 40 millones de dólares, paga la misma cantidad al seguro social que alguien que gana $168,700 al año. Pues bueno, este proyecto de ley va a poner fin a eso que está sucediendo, lo cual va a permitir proteger la seguridad social tanto para las generaciones futuras como pues al mismo tiempo sacar de la pobreza a millones de personas mayores hoy por hoy.